Vamos a hacer un repasito de lo que habíamos visto. Habíamos llegado a fabricar lo que sería el repositorio, ¿sí? Todavía no habíamos visto la capa de servicio. Eh, Verificamos que el repositorio nos retornaba o nos retornara lo que nosotros le solicitamos, ¿sí? Y luego, bueno, después de haber solucionado los problemas que tenía, que por cierto eran algunos, em, lo que hicimos fue, bueno, borrar ese código que no estaba del todo bien y dejarlo ahí esperando a este esperando a ser continuado. ¿Sí? Ya sabemos que por lo menos el método find all o obtener todos del repositorio sabemos que funciona correctamente, ¿sí? Que el load list funciona y no tiene ningún problema. ¿Está bien? No, todavía no. Lo iba a subir ahora cuando lo terminemos, ¿sí? Total, esto prefiero subirles las buenas prácticas que las cosas que fuimos haciendo que estaba medio medio, ¿no? Para probar. Bien, entonces vamos a chequear el archivo, que primero lo tengo que buscar, creo que está en el escritorio. Eh, ¿Se los había pasado yo? No, no. A ver, déjenme buscarlo. Un segundito. Y ya les... No, en el Drive no hay nada nuevo. Yo lo había guardado por aquí, eh. Espero no haberlo borrado. Ah, acá está. Ah, no. Ah, no, este es el proyecto. Ok, no, no es este. Se me quedó pegada la canción. Eh, Voy a ir a buscarla directamente a la fuente. Que voy a tener que copiar y pegar otra vez. A ver, creo que era este. Bien. Estoy bastante seguro que lo había guardado, pero no sé a dónde pudo haber quedado. Ahí está. Vamos a esta pantalla. Les comparto de nuevo. Bueno, básicamente era algo así, ¿no? O sea, teníamos que desarrollar una API. Va a recibir una palabra. Esta palabra va a representar un nombre, ¿no? Y la API nos va a responder con el personaje o con todo lo del personaje menos ciertos elementos em, que eran hair color, skin color, eye color y creo que y bird year. Se desea ver todo menos eso cuando respondamos en el tema de la búsqueda, ¿sí? O sea, es solo una API que consulta. Bien, la idea es Habías aplicar cambiado los tipos de datos, ¿no, Martín? Porque había unos que tiraba NA en la base o en el eh, archivito. en el archivo starwars.json. Claro, habías cambiado Puse, sí, todo lo que era ID lo buscaste como texto porque algunos ponía NA. exactamente. Era más y hate. Ahí va, Lo puse como string listo. en este caso. ¿Sí? ¿Y eso después vamos a ver cómo se modifica en la operativa o te O va a sea, traer todo como string? originalmente no debería llegar como NA,
esto debería estar guardado como 0, por ejemplo. Ujú. Perdón, este no era, justo. Pero bueno, en el caso de hairColor, podría ser algo como... hairColor era un string, así que no había ningún problema con ese. No, Pero que en me el parece caso que en no, el que más... Sí, sí, me el parece problema que era con más y con los demás. Que teníamos un entero y tenía un NA en string. Ahora vamos a buscarlo. Acá está, por ejemplo, este. claro, o sea que en un entero tenías un string. Ay, por eso Claro, pusiste el número en string. eso exactamente, exactamente. Em, lo ideal sería que la base de datos, por ejemplo, cuando no aplica o no tiene un valor asignado, Sí, no, no te y toma en el, nada. y el caso de que sea numérico, tenga un cero, porque... O podría tener un null directamente. Claro, un nulo o el default que sea un cero. O el default que es un cero. Si es null, el tipo de dato puede ser integer clase, ¿sí? Y si es cero, el tipo de dato puede ser int, ¿ok? Int. Esas son como las únicas Excepciones. recomendaciones. Sí, pero lo ideal es tener un archivo limpio. Este archivo capaz que, no sé, quedó así por algún motivo. Esto es muy raro, ¿no? Que quede entre comillas. Puede llegar a suceder, pero la idea es limpiarlo, porque después cuando hagamos datos o ingresemos datos, esos datos los vamos a guardar y el tipo de dato con el que se va a guardar tiene que ser el mismo con el que se recibe o con el que ya tenemos en nuestra propia base. Digo para un futuro no para esta API en particular, ¿no? O para este archivo JSON de base. Em, nada, habría que ir corroborando y en caso de que haya un NA en más, modificarlo, ¿sí? Eso no lo voy a hacer, pero si quieren hacerlo ustedes, podrían, ¿sí? Lo voy a dejar como string. Total no nos modifican nada a nosotros. Nosotros tenemos que consultar a una persona y que lo devuelva. Y ya. Sí, esa es un poco la idea. ¿Está? No, mi duda era si vos lo consultás como string y te lo pasaron en el JSON como número, no como texto entre comillas. ¿Te lo Sí, trae como string? sí. Esa es mi duda. Ahí va. Eso. Eso, siempre que la conversión sea posible, la va a hacer. Ok. Eh, al revés creo que no es posible. También decir, bueno, de... O sea, si yo envío un número, ¿no? Por Postman. Y le digo que lo guarde en un string, eso es posible, ¿sí? Porque es válido. Pero si tiene una letra y le digo que tiene una letra, ese string, y le digo que lo guarde en un entero, eso no es posible. Una letra no puede representarse, digo, una A se puede representar con un número, eh, o no es un número, ¿sí? Sí se puede representar con un número, pero no es un número. Entonces, no lo traduce, ¿sí? Listo. Bien. Bueno, yo había hecho este controller justamente para buscar por nombre, recibirlo por nombre, recibir un nombre y ese nombre después que nos responda con un objeto de respuesta. Vamos a hacer el DTO de respuesta que tenemos que preparar para la respuesta que tenemos que resolver, que sería todo, o sea, todos los mismos atributos que characters, pero sin estos que están acá, ¿sí? Entonces, eso sería lo que tendríamos que fabricar ahora. Una clase que sea un DTO, o sea, podría ser llamarse un character DTO, que contenga como atributos, perdón, contenga como atributos exactamente lo mismo, pero le tenemos que sacar estos que están acá. A Virgier también. Creo que Virgier también. Hair color, skin color, eye color y Virgier. Listo, ya está. Entonces, este podría ser tranquilamente nuestro objeto de respuesta, ¿no? Y lo vamos a construir en base a un character que obtengamos, ¿sí? Después vamos a ver cómo vamos a hacer eso. Pero básicamente es lo que vamos a hacer. Vamos a agregar el arroba data de Lombok. Vamos a agregar todos los constructores y el
constructor vacío. Perdón, Sí. en esta oportunidad no vamos a hacer distinción de DTO de request y response. No, yo ya sé que mi character DTO es el Este es que... Bueno, solo podríamos ponerlo response. adentro de un response, si querés, un paquetito. Dale. Lo que pasa es que no siempre va a aplicar el hecho de que usemos una sola clase. O sea, no siempre va a aplicar eh, que este character DTO sea solo un response. Puede ser puede ser un dato de entrada también, por algún motivo. ¿Y ahí no conviene duplicarlo? O sea, No, conviene mantenerlo un único DTO para... claro, no o sea, no haría falta hacer la distinción entre respuesta o response o request. ¿Sí? Ok, Por eso a mí yo no lo suelo usar eso. Yo suelo poner los DTO que tengo acá adentro, entonces en caso de que quiera reutilizar para un dato de entrada o de salida, no importa para lo que sea, un determinado DTO, lo utilizo y ya. ¿Se entiende? en el anterior a mí me gustó, de hecho, tener dentro de DTO habíamos armado una carpeta de request y una Sí, carpeta de response. teníamos dos. Y a mí esa estructura en lo personal me gusta, pero... Teníamos algo así, request response. Exacto, sí. Sí. Em, Eh, por ahora sirve, pero en caso de que tengamos que usar character DTO como request y response, en ese caso podríamos ponerlo acá. afuera, ok, Claro. Si vos tenés únicamente algo de response, bueno, lo metes dentro de response. Si tenés únicamente algo de request, lo metes dentro de request. Y si no, afuera, ¿no? perfecto. Podría ser como una buena práctica eso. Sí, Carlos. Martín, yo me quedé con una duda ahora que estás hablando del DTO de la clase antes de este ejercicio, ¿viste? Cuando tuvimos que hacer el modificar y el borrar ese del alta que habíamos hecho. Sí. Cuando para modificar o borrar, vos le mandás solamente el ID, por ejemplo, de la persona. ¿Tenés que hacer un DTO integer ID o usás un integer Buena directamente? pregunta. Sí, por más que suene quizás un poco tedioso, nosotros acá justamente vamos a hacer eso. Vamos a crear un DTO que es de entrada, que es de request, que contenga solamente, podremos llamarlo request name DTO, que solamente contenga un private name, por ejemplo. Lo vamos a hacer ya que lo mencionaste, lo hacemos. Bien, lo que se suele hacer con eso es, yo tengo un objeto DTO en el que darle el valor que recibí por parámetro, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo. Entonces, se llama request name DTO. Name DTO es igual a new name DTO y le vamos a poner en su parámetro name. Listo. Ahí tenemos el request name DTO que vamos a enviarle al servicio. ¿Está bien? Entonces, en caso de hacer un filtro luego con lo que me retorne el repositorio, con la lista que me retorne el repositorio de caracteres o de personajes, vamos a usar este nombre para hacer la búsqueda, el filtro o lo que sea. ¿Sí? Martín, y ahí en esta situación en el controller donde lo usás, también se podría poner en el path variable que en vez de string sea un request name DTO. Viste que No. en alguna situación creo que poníamos personaje o no, Sí, no me acuerdo. cuando recibimos en el body. Cuando recibimos Ah, en el body algo, request sí. body, ahí podemos usar cualquier tipo de objeto. Porque lo podemos mapear, recordad que el tipo de dato que se envía por body es un JSON. Claro, porque es post, este es get, ¿no? Este es get, Claro, exactamente. Sí, claro. Ok, gracias. bien. Bueno, continuamos. Hay pequeños detalles. Digamos, creo que hay casos en los que mediante get se puede enviar por body un JSON o información, mejor dicho, pero no es muy recomendable, ¿no?
O sea, si vos estás solicitando algo, no es normal o lógico que se envíe información. O sea, no está tan bien, por así decirlo. No es una buena práctica. ¿Se puede? Sí. Ok. O usar un post en ese caso, ¿no? Usas un post como si fuera un get. Buscar nombre. Vos envías un objeto por body, ¿sí? De la request, pero no estás guardando un registro nuevo en tu sistema. Lo que estás haciendo es obteniendo un dato en base a un objeto enviado. Son cosas diferentes. Entonces capaz que no está bien, no está tan bien implementado eh, el método mediante el cual va a viajar nuestro mensaje o nuestra request. ¿Sí? Bien. Una vez que tenemos esto, tenemos el de respuesta, ¿dónde está acá? Acá. Le sacamos los atributos que queríamos sacarle. Vamos a construir un objeto de este tipo. Ya tenemos armado lo que sería nuestra ruta del controlador, que va a recibir un determinado parámetro. Tendríamos que, que preparar o fabricar lo que sería la capa de servicio, ¿no? Entonces, vamos primero a crear su interfaz. Vamos a anotarla con @service. No, esta no. Perdón, esta es la interfaz. Vamos a ponerle un método que sea primero que va a retornar. Va a retornar un characters. Vamos a incluir lo que sea que tengamos que incluir. Esto. Podemos ser bastante específicos si queremos. Y acá vamos a enviarle este objeto RecNameDTO, ¿no? a ese método. Y listo. ¿Está bien? O sea, FileCharacterByName recibe como argumento un objeto RecNameDTO. Y después veremos qué es lo que hace, ¿no? Pero por lo menos ya sabemos cuál va a ser uno de los métodos que tenemos que implementar sí o sí. Vamos a poner character service. Este sí va anotado. Este va a implementar a iCharacter service. Por ende, tenemos que implementar el método que habíamos creado. Aparte de eso, tenemos que hacer una inyección de dependencia. Ahora la vamos a hacer. No. Ok. Entonces acá vamos a recibir un character repository. Ahí va, ahora sí. Ya hecha la inyección de dependencia, vamos a poder usar ese método o los métodos del repositorio dentro de lo que sería el servicio, ¿sí? Ahora nos quedaría, para completar el controlador, hacer la inyección propia del service dentro del controller. Character service. Bien, ya lo dejamos así. Bien. ¿Hasta acá alguna duda? Ya va tomando un poquito más de color todo esto. Buenísimo. Buenísimo. Vamos a ir a la implementación del servicio y vamos a empezar a fabricar este método que en definitiva va a ser el más complicado. Ya sabemos que nos tiene que retornar con un objeto
o con un carácter en particular porque estamos buscándolo. Esto lo hice mal. No tendría que ser character. Debería ser un character DTO, ¿no? Nadie se percató. Y debería ser una lista también, quizá, No. Sí, una lista. Tenés mucha razón. Ujú. porque, Porque si por, e- no, por si es ejemplo, más de ejemplo, los uno, Dart. exacto. Exactamente. Entonces esto sería character. Le había puesto singular, ¿no? DTO. Bien. Ahora sí. Vamos a importarlo. Esto también. Perfecto. Y en la implementación hay que corregirlo, ¿no? Ahora sí. Correcto. Entonces es más complejo de lo que pensaba el método. Bien. Tengamos en cuenta lo siguiente. O sea, cuando nosotros habíamos preparado nuestro repositorio que retornaba con justamente una lista de characters, ¿no? Podemos hacer dos cosas. Leonardo, tiene que ser una lista porque en caso de buscar Dart, perdón, que es el ejemplo que me mencionaban ahí recién, me tiene que responder con Darth Vader y Darth Maul. Todos los que contengan el nombre que yo le envié, ¿sí? Me tiene que responder con uno o más de un personaje, ¿sí? O cualquiera de las dos. Bien. El find all a mí me devuelve todos, ¿sí? Originalmente podríamos hacer un método acá que sea podremos tener un método que sea un find by name, ¿no? Y sacarle la responsabilidad al servicio de tener que hacer el filtro. Eso sería originalmente lo correcto. Así que lo vamos a hacer así. Vamos a cerrar todo lo demás, si no nos marea. Vamos a ir al repositorio y definir ese método, que también va a responder con una lista de caracteres. No DTO, ¿sí? De characters. Y va a llamar... Personajes, ¿no? Serían los personajes. Sí, personajes, sí. Ahí va. Find eh, by name. Bien. ¿Tiene que recibir algo esto? Sí, esto va a recibir un nombre. ¿Ok? Bueno, vamos a implementar ese método en el... Acá está. ¿Qué es lo que tiene que hacer este método en particular? Tendría que agarrar el nombre que recibe y buscarlo en esta lista, ¿no? Sí, Eh, ¿Qué tendrías que llamar a load list y después No. buscar adentro? A ver. Déjamelo ver. Sí, tendríamos que hacer eso. Porque no lo hicimos por constructor. O sea, no hicimos que este load se cargue en el constructor de este repositorio, ¿no? Entonces sí. Claro. Load list. Ya tenemos este load list, list of chars ya cargado. Y lo que vamos a hacer es justamente es ahora agarrar esa lista y aplicarle, por ejemplo, un stream, ¿no? Y acá es donde va a surgir la imaginación de ustedes. ¿Por qué un stream? Porque, o sea, no lo preguntó nadie, simplemente estoy respondiendo a esa pregunta. Va a ser una forma más simple de acostumbrarnos a estas herramientas usándolo que no usándolo. Podríamos hacer un for tranquilos, pero no. Bien, Un filter. podemos usar un filter. Entonces, dentro del filter nosotros vamos a saber que cada uno de los elementos los podemos llamar PJ, si quieren, ¿no? Y
vamos a tener que aplicar un determinado filtro. Perdón, pero yo tengo la costumbre de hacer esto de esta forma rápido. No hace falta hacer los paréntesis, ¿no? Tampoco haría falta en caso de no tener más de una lista, etc. La idea es que PJ se compare con quién. Con el P- nombre que recibís. Con name, claro. Claro, o sea, la idea es que PJ se compare con el nombre que yo recibo en el método findCharacterByName, ¿no? Entonces, voy a hacer una línea así. Perdón. Ahí estamos, ahí. Así no me molesta esto y no hace falta retornar nada por ahora. Podríamos hacer algo así como pj.getName.equals y ver qué sucede, ¿no? Ya habíamos hecho esto en algún momento. Name. Es que equals te va a comparar el string completo. Y nosotros estamos queriendo buscar parciales, ¿no? Correcto. Contains, que quizás. Podría ser contains. Justamente quería hacer la prueba de eso, a ver qué pasaba con equals. Pero bueno, vamos a dejar. Contains, ¿qué es lo que hace? Contains busca un determinado string si está dentro de otro, ¿sí? Creo que O sea, contains aplicaría bastante bien. si alguno en el nombre tiene Luke, por más que no diga Luke y él sea parte del apellido, también lo contendría este filtro, lo pasaría como, Si en name dice Luke, si en name dice Dart, claro, va a retornar true varias veces. Y filter nos da la ventaja de que podemos retornar una lista de elementos que filtramos. que esté filtrado por esta consigna o por esta... Función. Sí. ay, no me sale. Condición, Lambda. Ah, ¿sí? Por Está esa bien, condición, ¿sí? bien. Entonces yo podría acá tranquilamente decir, bueno, quiero que tener una lista de characters que se llame eh, respuesta, o mejor dicho, no es la respuesta en sí, así que va a ser encontrados. sí, matching. Sí, encontrados podría ser o match, da igual. O matched, PJs. Vamos a instanciarla como ArrayList. Y lo que vamos a hacer acá es decir encontrados. Va a ser igual. No va a hacer falta esto, perdón. Encontrados va a ser igual a todo esto. Punto collectors. Collector to list. Ahí está. Listo. ¿Está bien? Entonces si yo acá le envío una palabra X, esa palabra va a ser la que me guarde en encontrados, ¿no? Ese objeto va a ser el que me guarde en encontrados. Ahora había que retornar encontrados y ya, ¿sí? Que va a ser una lista acotada de elementos, en teoría. ¿Ok? Sí. Pero tengan en cuenta que es una lista de entidades. ¿Sí, Dani? Sí, disculpame, estoy mareado con las capas, pero en la función de arriba hay un list of character que devuelve un load list. No, ¿Por qué se duplica? Estoy perdido ahí. no devuelve un load list. Retorna la lista Una de lista de caracteres. caracteres. Y nosotros con esa lista de caracteres no podríamos usarla para buscar el carácter que necesitamos. Lo estamos haciendo. ¿Y por qué arriba volvés? Eso es lo que no entiendo. ¿Por qué arriba hay uno que usa específicamente el proceso que vas a hacer abajo? Sí, ¿No podrías porque... invocar a esa función directamente? Como que está duplicado, ¿no? Por ahí me estoy perdiendo, no sé. Te entiendo, pero la responsabilidad es diferente. ¿Sí? O sea, no te confundas con este load list. Este load list lo único que hace es ir a cargar lo que tiene el archivo JSON y guardarlo en mi atributo. Si nadie llamó antes a este final, cuando vos quieras buscar uno en particular, no lo vas a encontrar porque esta lista va a estar vacía. ¿Se entiende? Sí, pero una vez que ya tengo toda la lista cargada, ¿no puedo aprovecharla y usarla en el procedimiento que sigue abajo? ¿En el método que sigue Te abajo? repito, si nadie nunca jamás llamó a este método, eh, que este método está hecho para responder con todos los elementos del JSON, básicamente, y guardarlos en esta lista.
Eh, Pero, o sea, creo que lo que él está preguntando es si ahí en la línea 29, yo en vez de entiendo, poner list of chart, no se puede poner find all, el método, sí, lo que ya entiendo, retorna el list. lo entiendo perfectamente, pero no es para lo que fue creado este método, ¿se entiende? O sea, hay una responsabilidad que este método tiene que cumplir, que es la de responder a otra capa con una lista de caracteres, ¿sí? O sea, no está bien usarse dentro del mismo repositorio el Los método. métodos que se usan en la Sí, misma clase tienen que ser privados. claro, exactamente. O sea, fíjate que yo acá usé un método, ¿sí? Que es de la misma clase, y este método es un método privado, ¿sí? Si el método es público o se externaliza, yo no lo puedo, o sea, no es como una buena práctica utilizarlo en otro método interno, ¿sí? Martín, tengo una consulta. Que ahora que surgió esto me vino a la cabeza. ¿Qué va a pasar si yo hago find all y después hago find character by name con list of chart? ¿Qué va a pasar si... Claro, eso es lo que yo te decía. O sea, vos decís de llamar a este método final dentro de alguna parte de este método. No, al revés. Yo, Sí, usuario, sí, hago un find all, sí, estoy usando load list. sí, Después, si me antoja hacer un find character by name, sí, voy a volver a hacer un load list. sí. No estoy creando una nueva instancia de No, list of chart. no. List of Se chart va. no se toca. List of chart no se modifica. Esa es la ventaja de los streams. No, me refiero a cuando yo vuelvo a hacer load list. Porque yo ahora, en Sí, el primer caso, uso load list en find all. A list of charts, que ya la tengo instanciada, le agrego cierta información. Cuando vuelvo a ejecutar load list, estoy volviendo a agregar algo a list of charts. sí, es recursivo nomás. Ok. O sea, se hace recurrentemente. Lo estamos haciendo 2 veces. Pero no hay información diferente. Yo no le cargué en ningún momento información al archivo JSON. No, está bien, pero no estás duplicando la información cuando volvés a hacer load list. No, la estaría reemplazando en todo caso. Fíjate que yo lo que hago en este caso es asignarle a lo que tiene asignarle al atributo list of chars todo lo que viene en el archivo. Como que reemplazo lo que había antes. No importa si había algo antes. Entonces, por más Ok. que yo lo haga 2 veces, esa información no se duplica, se reemplaza. Si no, o sea, si no cuando yo llamo 2 veces al find, perdón, si no cuando yo llamo 2 veces al find, nos debería mostrar cosas duplicadas. Podemos Claro, probarlo si quieres. esa era mi duda. Pero no es un add. Si yo no estoy agregando a la lista esa más cosas, lo que estoy haciendo es sobreescribiendo en su totalidad. ¿Sí? Lo que acabo de leer, que es lo que decía Carlos, es que es lo que yo les mencionaba. La vez pasada lo intenté, lo había intentado hacer y sé que se puede. No viene mucho al caso tampoco, ¿no? O sea, esto es un problema que tenemos solamente por trabajar la capa de persistencia con archivos. Pero digo, podríamos en el constructor de esta clase eh, repository. En el constructor de esta clase, lo que podríamos hacer sería llamar a ese load list. Y en este caso no haría falta llamarlo y en este tampoco. Claro, eso me parecería menos redundante. Yo pensaba en algo así, por eso pregunté. Sí. Pero, ¿vos sabés cuándo se ejecuta este constructor? No, yo cuando lo cargo por primera vez ya lo dejo cargado y listo. No invoco 2 veces el mismo procedimiento. Pero ¿sabés cuándo se ejecuta este load list? Así como está definido ahora. De ahora Yo no por se ahí, está ejecutando yo nunca. por ahí lo que hubiera hecho es cuando hago el final el primero, lo guardo en una colección y después opero sobre esa con list characters y busco el carácter que quiero. Porque yo ya voy a buscar el JSON y ya tengo toda esa información. ¿Por qué después voy 2 veces? O sea, esa información la puedo guardar en una colección y usarla ahí. Si no estoy como cargando 2 veces lo mismo JSON que ya tengo, estoy haciendo un proceso 2 veces. Sí, estás haciendo el mismo proceso 2 veces. Y yo lo quiero evitar, capaz que es un error mío conceptual, pero instintivamente me No, sale el no repetir. para nada, para nada. Yo lo aclaré la clase que estuvimos trabajando en que era un proceso que no era el más óptimo,
pero no nos interesaba tanto porque no vamos a trabajar con archivos así. No vamos a usar la capa de persistencia de un archivo que cargue los datos. No va a existir esto. Ok. ¿Sí? Solamente por ahora, para no meternos en bases de datos, estamos usando archivos del tipo JSON, que de hecho nos conviene usar JSONs, porque probablemente nos acostumbremos un poquito a usar este tipo de archivos. Y de paso vemos un poco cómo hacer la carga de archivos en caso de que querramos. Eh, pero no es la manera más óptima de hacerlo. Yo lo mencioné, lo dije. Me interesa la respuesta esa de en qué momento se ejecuta el constructor de un repositorio. En Bien, teoría, cuando instancias el repositorio. ¿y cuándo instancias un repositorio? Por eso te lo estoy preguntando. Ah, Supongo que ok, cuando lo ejecutas en alguna función o en algún ok. método posterior. Mirá, gracias a la inversión del control, eh, cuando nosotros hacemos una inyección de dependencia, internamente lo que estamos haciendo es pedirle a Spring una instancia de un determinado componente. Cuando le pedimos una instancia de un determinado componente, lo que estamos haciendo es crear una instancia de repositorio. Ahí se Cierto. ejecuta. Habías dicho que creaba un Ujú, objeto y lo inyectaba dentro. exacto. De otra Ok. clase. O sea que Exactamente. solamente se va a ejecutar en ese momento. Sí, una sola vez. Si después sobrescribo el archivo, no voy a Vas a tener poder, que actualizarlo de alguna forma. O voy a sea, tener que llamar manualmente a load list. si... No. O sea, supongamos que yo después le agrego algo a ese archivo. Mm. Le agrego algo al archivo. Bien. Lo que vas a tener que hacer, claro, sí, exacto. Si yo le agrego algo al archivo, tenés que llamar a loadList para que se vuelva a cargar este atributo. Y por consiguiente, la instancia en la que inyectemos un objeto de este repositorio se actualice con los datos, ¿no? ¿Se actualiza automáticamente o Sí, tengo que destruir esa instancia y generar una nueva? no podés destruirla, la maneja Spring. Ok. No, no se puede. No, tal vez le podía indicar a Spring de que me actualice, bla, 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 pero si No. funciona automático, ya está, me olvido. Sí, Pero sí, en sí, realidad sí. siempre hay una sola instancia, ¿no es cierto? ¿O Es no? una sola instancia. Claro, no hay dos, no puedes generar dos, tres, cuatro instancias. Por eso. Pero se Depende. vuelve a generar. O sea, a ver, de esta clase es una instancia, ¿sí? Ahora, si yo tuviera más de un repositorio y perdón, sí, si yo tuviera más de un repositorio y esos repositorios los estoy implementando o los estoy inyectando todos en esta clase, tendría uno de cada una, ¿no? Pero siempre es uno, ¿se entiende? Sí. O sea, puede haber más de uno, puede haber más de una instancia, de hecho lo hacemos, tenemos una instancia de repositorio acá y acá tenemos una instancia del servicio, ¿no? En clases diferentes, pero son dos instancias que están vivas al mismo tiempo. Bien, nada, eso, pero es una sola. ¿Sí? Por cada clase o por cada componente va a tener una instancia, creo. Es una sola ejecutándose, pero no es única. O sea, eso es a lo que hacía referencia antes. Si cambia algo, se vuelve a generar esa instancia. Con el valor actualizado, digo. No, no. Lo que se hace es, si vos cambias algo, ponele algún referente de esa clase, lo que se hace es actualizarse. Se actualiza automáticamente. Ok. Si yo tengo una instancia creada del repositorio en el servicio y cambio un atributo de esa instancia, se actualiza. Ok. Trabaja por referencia. Ok. Sí, se Bien. actualiza. Martín, una consulta en este tema ahí que nos metimos, pero rápido. Sí. ¿Por qué cuando generás la instancia, la generás a partir de la interfase y no a partir de la clase? Bien. Creo que lo había mencionado cuando hablé de inyección de dependencia. Capaz que no quedó muy claro. Em, Porque por el mismo motivo en el que yo utilizo list y no la clase ArrayList cuando creo un objeto de ella. Para no tener que depender de la implementación siempre, ¿sí? Para generalizar, para desacoplar dependencias básicamente. Ok,
Pero de todas maneras, igualmente se instancia, claro, se instancia la Yo tengo, interfaz. defino una interfaz y la instancio como una implementación. ¿Sí? En caso de que yo tenga más de una implementación para esta interfaz, puedo definir cada una de ellas, ¿sí? en esta inyección de dependencias. ¿Se entiende? Supongamos que yo tengo character repository, character repository 2 y ambas implementan character repository. ¿Sí? Sí, sí. Ahí es donde parte todo el concepto de la interfaz en cada una de las capas, excepto en el controller, ¿no? De poder hacer escalable esta misma interfaz, ¿sí? Esa es la idea. Si yo tuviera por algún motivo este método de cargar de obtener todos en cada una de las instancias, en cada una de las implementaciones, perdón, hace cosas diferentes, tendría sentido tener más de un character repository, ¿sí? Una vez que tengamos más de un character repository, si yo quiero inyectarlo en el servicio, haciendo esto, yo podría transformar de cierto modo la implementación de una a otra sin necesidad de crear dos objetos, por ejemplo. ¿Sí? Claro. Yo podría hacer uso de cualquiera de esas dos, de cualquiera de esas dos implementaciones sin necesidad de crear dos objetos. Y en caso de que necesite crear dos objetos, lo puedo hacer también partiendo de la misma interfaz. Ok, claro, era como cuando hicimos el ejercicio ese del perro, el gato, Exactamente, todo eso. exactamente. Llevado a un Perfecto. nivel un poco más complejo, pero sí. Ok, gracias. De nada. Bueno, nos habíamos quedado por acá. Esto ya había quedado más o menos correcto. Ahora vamos a volver en algún momento. Bueno, yo creo que estamos bien con respecto a esto. Podríamos intentar probar qué es lo que nos devuelve esto. En caso de que lo necesitemos y si lo queremos modificar, lo podemos modificar. Ya que tenemos inyectado en el servicio el repositorio, vamos a llamar a ese método que en realidad lo que hace es character repository.find character by name y lo que tendríamos que usar es rec namedto.getName para enviarle como argumento, ¿sí? Esto nos va a retornar una lista de characters, ¿no? Uy, no. Ahí está. Ahí va. Bueno, tenemos los encontrados que nos retorna el método del repositorio ya en el servicio. Una vez que los tenemos en el servicio, sabemos que nosotros tendríamos que transformar esta lista de characters en qué cosa. En el DTO de respuesta. En DTO. una lista de DTO, de character DTO, ¿no? Ujú. Bien. Eso puede llegar a ser un poco complejo. ¿Recuerdan cuando usamos el mapper? No sé si lo habíamos usado acá, en el repositorio. Creo que lo habíamos usado acá. Acá. Lo que hicimos acá fue decir, bueno, así como usamos este mapper para transformar o para decirle que lo que leemos como JSON lo transforme a un determinado tipo de dato, podríamos hacer algo similar entre dos clases, pero nos generaría en este caso particular un pequeño problema. ¿Por qué? Porque hay atributos que tiene una clase que la otra no. Perdón. Esta clase, o sea, la entidad tiene algunos atributos que esta no. ¿Sí? Entonces lo que podemos hacer es quizás tratar de hacerlo de una forma más manual. ¿Sí? Vamos a hacerlo así. Así no nos confundimos mucho. Estoy seguro que debe haber alguna forma mediante un mapper de solucionarlo, pero no me quiero meter en ese lío ahora. ¿Sí? Entonces, lo que tendríamos que hacer es transformar cada uno de los objetos de encontrados en objetos que puedan ser cargados en una lista que se va a llamar
va a ser una lista de character DTO. Para retornar. Si queremos, ¿no? O algo similar. Podríamos ya instanciarlo si queremos. Déjeme pensar un segundo. Podríamos hacerlo con un for each, si quieren. Algo así como Eso te iba a decir, encontrados. un for each y una lambda que haga un add a character DTO de cada uno de los elementos. Claro. Podríamos tener acá un PJ. Vamos a poner PJE de entidad. Y acá sí vamos a tener que tener esto de esta forma. El problema es que esto me va a estar respondiendo. Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que me va a responder. Pero vamos a tener un objeto que es PJE. Lo que podemos hacer es algo así. Uy, perdón, bueno. Es esto ponerlo acá. Y acá poner, por ejemplo, algo así como para retornar .add new character DTO. Y acá podemos poner PJE punto todos los atributos, ¿no? Con cada uno. O sea, esto así funcionaría. O sea, esto habría que hacer un return. Uy. Ah, ya es implícito. Vamos a ver cómo funciona con getName directamente. Nombre. PJE.get. ¿Qué es lo que sigue? Height más gender. ¿Qué seguía? Creo que Homeworld y especies. Homeworld species. Creo que está. Agregamos eso. Y ya. No nos grita porque en el caso del for each no es necesario usar un return. ¿Sí? Entonces, estaríamos agregando PJE, personaje entidad. Perdón, pero es lo que se pasó por mi cabeza en ese momento. Podemos dejarle PJ si quieren. Recuerden que estamos recorriendo la lista de encontrados, la que me retornó el repositorio. Y es una lista de entidades, por eso le puse E. O sea, para mí mentalmente funcionaba perfecto. Lo que estamos haciendo es agregar en para retornar. Por cada objeto que contenga esta lista, una instancia agregada de un character DTO. Podemos probarlo si quieren. Lo que tendríamos que retornar es para retornar, ¿no? Directamente. Una vez que haya terminado con esto. ¿Me está gritando por esto? Ok. Ahora lo vamos a probar a ver qué onda.
Estamos en el service. Bien. Entonces, ya estaríamos retornándole al controlador. ¿Dónde está el controlador? Vamos a cerrar un poquito todo. Ya estaríamos retornándole al controlador lo que le solicitamos. Así que vamos a llamar del método del service. De hecho, podemos hacer acá response entity character service punto find character by name, y le tenemos que mandar todo este objeto, coma, http status ok. Bien. Entonces lo que estamos haciendo acá es llamar al método del service. Este método del service nos va a responder con una lista de caracteres de character DTO, y lo que tiene que recibir es el objeto que transformamos de la URL. Lo recibe. Una vez que lo recibe, se lo enviamos a una consulta, a una parte de nuestro repositorio. Nos va a retornar con una lista. Esa lista de entidades la transformamos en una lista de DTO y lo devolvemos, ¿no? O sea, el find lo que hace es buscar ese nombre y lo devolvemos. ¿Está bien? Así el controller otra vez. Ahora a probar. Vamos a probar. Seguro algo se va a romper, no se Sí, preocupen. seguro. Sí, es algo bastante normal. Esto creo que ya está. Bien. Vamos a ver la ruta, antes de que me olvide. Es search by name. Y si yo acá pongo Dart, ¿era? Sí, Ah, miren, funciona. ¿Es case sensitive? Sí, creo que sí. Bien. Sí, sí. como todo Java. Y fíjense que nos responde específicamente con las cosas que nosotros queremos. A ver, tírenme un nombre. Y ahí, o sea, nosotros en vez de equals le habíamos puesto contain. Contains. Y Ujú. ese, ahí no se le puede poner el ignore case. como Equals en el ignore equal. case. O sea, el contains no tiene esa opción, contain ignore case. No sabría decirte, ¿eh? Pero lo que estamos haciendo... Ah, ok. Buena pregunta. No sé si existe ese método. Lo buscamos, a ver. Estábamos en el repositorio. Acá. No existe. Lo que yo quería mostrarles era qué pasaba si ponemos equals. ¿Sí? Lo vamos a correr. Qué problema, ¿no? Claro, si pones Darth Vader, debería aparecer uno, ¿no? A ver. Se escribe así, ¿no? Sí, Ahí claro, va. ahí, pero tiene que ser exactamente Ahora igual. es literalmente igual. Mm. Sí. No es por una cuestión de memoria, ¿sí? Es por una cuestión de comparación. Compara el todo de algo con el todo de otro algo, ¿sí? En este caso, el equals. El equal está redefinida para la clase strings. Para la clase string, ¿sí? No compara direcciones de memoria, Alan, para que preguntes. Te iba a preguntar tipo de dato. Lo que compara exactamente es si el valor que contiene ese objeto eh, es binariamente igual. Es más complejo que eso. Oh, ok, otro día. Sí, O otro sea que día. en este caso retorna siempre una sola respuesta en caso que lo hubiera. No hay lista, porque si es exactamente igual, salvo que está repetido. Exactamente. Sí. Sí. De hecho, o sea, Dart no lo encontró, ¿sí? Porque no era parte. Bien, vamos a volver a poner nuestro contains, que está bastante lindo. Podríamos redefinir el equals para que compare como nosotros queremos. Exactamente.
Es el Perdón, igual, digo, igual. ahora si vos pones una A, por ejemplo, te va a traer todos los personajes que tengan una A. Ya no No. busca por nombre. No, no, no. Ninguno tiene A. Solo. Por eso no me retorna nada. Por eso yo recién le puse Dart. Y no me respondió nada. Por más que hayan dos. Y si en el contains pones una A, Eso es lo que yo diciendo. Ah, Si en el sí, sí, contains sí, Ah. sí, pones sí. una A, te trae todo. Ya no busca por En nombre. ese caso sí. Pero no lo había modificado todavía. Me hicieron trampita. Es que en realidad nunca está buscando por nombre, porque se va a fijar que contenga esa porción de string. Contiene esa porción de Claro, string. exacto. Sí. Si esa porción de string está ahí, bien, va a aparecer. Entonces, si, como vos decías, si yo pongo A, me va a responder todos los que tengan una A en su nombre. ¿Sí? Obi-Wan Kenobi, Anakin. Podríamos usarlo en el caso de tener dos campos y que no sea nombre y otro apellido, por ejemplo. Podríamos. Podríamos. O podríamos, esto se puede mejorar un montón, ¿no? O sea, piensen que está hecho de una manera simple para que tampoco nos quememos mucho el bocho. Pero como decía, yo puedo redefinir el método equals para que compare las cosas que yo quiero que compare. ¿No? ¿y cómo harías para hacer redefinirlo? Lo redefino en la clase en la que lo quiero aplicar. Perdón, se me chingaron las cosas, ese es el calendar. Fíjate, yo acá estoy haciendo un equals partiendo de un objeto. Bueno, un contains ahora, pero un equals Ujú. partiendo de un PJ que contiene un nombre. Bueno, tendría que redefinir, en este caso, el método equals para PJ y que solamente compare lo que yo quiero que compare. ¿Sí? No haría falta hacerlo desde la... O sea, no podemos definir un método equals para string porque ya está definido. Yo acá lo que estoy usando es el de string. Pero si Hay que yo... sobreescribirlo. No, el de string no lo podemos sobreescribir. No, el equals. Sí, pero lo que yo les decía, tenemos que sobreescribir el equals de character. Claro. ¿Se entiende? Entonces usamos el equals de character, que en realidad lo podríamos usar para comparar caracteres, solamente para comparar un atributo o varios atributos. ¿Se entiende? Mm. O hacer nuestro propio método de comparación. Y listo. Pero es bastante jugado, porque después si vos tuvieras que Comparar caracteres, sí, estás, ¿no? sí, jugando con algo que ya está modificado. sí. Es bastante jugado. Lo que puedes hacer es en un utils también crear una clase que sea comparable y que, o sea, que implemente la interfaz comparable y que tenga métodos para comparar diferentes tipos de cosas. Entonces vos usás ese método de comparación para lo que vos quieras. ¿Se entiende? Es un poquito más... Yo me perdí. así como nosotros, por ejemplo, tenemos una implementación del repositorio, podríamos crear una implementación de otras clases base de Java, como comparable. Comparable es la interfaz padre de toda aquella cosa que puede ser comparable. ¿Sí? Literal. Pero ¿de qué problema parte? Si queremos comparar un integer con un string, por ejemplo. Todo lo que sea comparable. Integer es comparable. O sea, déjenme buscarlo y se los muestro para que lo entiendan. La jerarquía de clases, ahí van a entender mejor. Es que no entiendo el problema que queremos solucionar. Crear nuestro propio método de comparación. No usar el de string, no usar el equals. ¿Se entiende? ¿Pero por qué? Tenés que Porque quizás, customizar el equals para que claro, se adapte al objeto que vos querés porque comparar. quizás querés tener un método de comparación tuyo, Alan. Porque capaz que no se adapta o no te parece correcta la manera en la que se comparan las cosas por default. Entiendo eso, pero ¿en qué caso podría darse esa situación? Si quiero comparar que un... Manzanas con peras. Lo que quieras con lo que quieras. Si vos quisieras tipos de comparar dos, variables. inclusive si vos quisieras comparar dos números, porque los querés comparar, por lo que sea, bueno, podría ser un caso. Si vos querés comparar dos palabras, podría ser en ese caso. Si vos querés comparar dos objetos, podría ser ese caso también. Si querés comparar un objeto con un número, también podría ser el caso. Si querés comparar una palabra con una colección de objetos, también podría ser el caso. Pero equals o contains o cualquiera de los métodos
de Steam no aplican, ese es el tema. Algunos sí, otros no. Y otros no. Ok. Una pregunta, por ejemplo, si vos tenés manzanas, yo puedo decir que son iguales, si son del mismo color, si tienen el mismo diámetro o Claro, el yo mismo podría peso. decir, por ejemplo, gracias a esto yo podría decir que las manzanas son iguales a las frutillas. ¿Se entiende? Es que lo son, si son frutas. O sea, si comparás frutas, Si yo puedo decir que por su O color son porque son iguales. rojas, claro. Claro. O porque son rojas. O sea, o por lo que vos quieras. ¿Entendés? Si a vos lo que te importa comparar es el color, bueno, podrías hacerlo. Ahora, si vos lo que querés comparar es el sabor, bueno, listo, ya ahí no son iguales. ¿Se entiende? Podés comparar por el parámetro que vos quieras. entiendo, pero no entiendo por qué los métodos default de Spring no me solucionarían ese problema. Por ejemplo, en este caso, el contains aplica a si determinado string aparece dentro de otro string. El equals compara todo un string con todo otro string. Si son iguales, retorna true. Pero supongamos que yo tengo una frase y quiero saber si una palabra está en la segunda posición. O sea, si una palabra aparece en la segunda palabra de mi frase. Solo en la segunda. No hay nada que pueda comparar eso. Ok, ahí está. O sea, querés customizar La búsqueda. O la o búsqueda. la Está bien, comparación, perfecto, ¿sí? sí. Un método, ok, perfecto, ahí entendí. Ay, Dios, costó, pero Era lo mucho logré. más simple de lo que pensaba, Sí, es total. mucho Sí. más simple. Sí, sí, sí. O sea, Exacto. O sea, querés ejecutar una serie de comparaciones X que están fuera del estándar y chau. totalmente. Sí, Ahí va. sí. Bueno, en ese caso podemos implementar la interfaz comparable, ¿sí? Y hacer que una clase que nosotros creemos utilitaria tenga métodos que comparen las cosas como nosotros queremos, ¿sí? Ya está. Me quedo ahí. No los complico más. O sea, para eso están hechas las interfaces en Java. Para que después nosotros querramos en algún momento crear una implementación de algo que haga cosas como nosotros queremos y ya, ¿sí? Esa es un poco la idea. Estaba buscando a ver si encontraba, pero no lo logré hacer rápido. Pero vamos a hacerlo igual. Escribió mal. Sobre esto. No sé si está acá porque estas son clases, pero bueno, vamos a buscarlo. Ay, puse communicator. Ahí está. Bueno, esta es una interfaz. Fíjate que es una interfaz genérica, sí. Bueno, nada, te brinda un montón de cosas, métodos inclusive, el método compareTo, que podemos redefinir, ¿sí? Este es el método que redefiniríamos en el caso de implementar esta interfaz para comparar dos cosas como nosotros quisiéramos, ¿sí? Retorna un int porque compareTo recuerden que retorna -1, 0 y 1, ¿sí? Tiene tres posibles valores de retorno. ¿Está? O Sí. podríamos usar también, que le acabo de ver acá también, comparator. Y este es otro tipo de otro tipo de interfaz, ¿sí? Un comparator es un poquito más compleja, pero hace referencia a algo similar, ¿sí? ¿Y por qué no me creo mi propio método? Comparar tercer decimal del número primo. Chau. Bueno, ahí está, también podrías. Lo que pasa Ah, es ok. que capaz que puedes aprovecharte de los generics acá un poco. Más que nada se utilizan esas interfaces para aprovecharte un poquito de eso, ¿sí? Hacerlo un poco más genérico. Si yo tengo, por ejemplo, o sea, yo podría tranquilamente comparar lo que sea con lo que sea, ¿sí? Y si nos aprovechamos de algo genérico, podríamos hacer, digamos, algunos casos extra eh, que se nos ocurran por algún motivo de comparación dentro del mismo campo, ¿sí? Bueno, ya sabemos que esto funciona. 15 minutos, qué bajón. Estoy en ese momento en el que decís 15 minutos alcanzan o no alcanzan. Arranca, Martín. Vamos a hacer lo siguiente. Les voy a presentar algunos casos de uso
y no vamos a llegar a dar el tema porque requiere de bastante tiempo. Pero sí por lo menos vamos a empezar a encararlo, ¿sí? Vamos a hablar de excepciones. O sea, volvemos a las excepciones. ¿Por qué? ¿Por qué volvemos a las excepciones? A ver si puedo abrir el otro. No me acuerdo cuál era. ¿Será este? Ah, este lo borré. Ok, ese no es. No, no. Este, así como sabes, pues lo subís, ¿no, Martín? Sí. Oye. ¿Este será? A ver. Era este que estábamos usando, ¿no? ¿Alguien se acuerda? Para las excepciones. No, no, no. Ah, Cuando vimos multicapa. Sí. Era sí, este, ¿no? El de user. eran dos que se llamaban igual Bien. o casi. Yo lo que quiero ver es esto. Bueno, tenemos el crear y el listar y ustedes tienen el modificar. Delete y el update. Delete y update. Perfecto. O sea, ya tienen todo el CRUD, digamos. Bien. Entonces, vamos a basarnos en esto para trabajar un poquito. Esperen que voy a cerrar el otro, el de Star Wars. Yo después se los comparto. ¿Se acuerdan que nosotros estuvimos hablando sobre excepciones? Haciendo un repaso barra clases. Hablamos de las excepciones chequeadas, de las no chequeadas, ¿no? De para qué nos sirve throw. Bueno, a la hora de trabajar con Spring Boot, vamos a ver que vamos a tener que de alguna manera, ante una excepción en particular, cambiar el estado de la respuesta de nuestras APIs REST. ¿Sí? No, no me olvido del JSON, tranquis. O sea, va todo en el mismo paquete. Supongamos que nosotros enviamos una determinada request, ¿no? Esa request llega al servicio, en el servicio surge un error, por X motivo, y ese error no está contemplado. ¿Qué creen que va a suceder ustedes? La interrupción de nuestro programa. Vamos a probarlo, a ver qué sucede. Ay, no cerré nunca el otro programa. Puede ser que me haya quedado corriendo. Denme un segundito. No. ¿Y cómo se llamaba Star Wars? Vamos a abrirlo acá. Voy a volverlo a correr. Vamos a ver si se puede correr o no. Ah, bien, buenísimo, me lo cerró. Fantástico. Qué lindo que es IntelliJ. Lo queremos mucho. Esto en Mac no lo hagan. En Mac les queda corriendo el puerto y lo tienen que matar a mano. Sí. Les aviso por las dudas. Bien. Vamos a correr este programa. Y vamos a tratar de meter un error. Nosotros. Porque sí. Porque somos así de malos. Malotes. En general los errores que pueden llegar a surgir son de diferentes tipos. Ya vamos a ver qué excepciones nos pueden lanzar determinados errores. O sea, en general les voy a mostrar los más comunes. Ahora voy a hacer uno que se me ocurra. Justamente tenemos acá el de crear, tenemos un body. Tenemos preparados dos strings. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo le mando un número? Me dice que el usuario fue creado. Vamos a ver si esto es completamente correcto. ¿Qué hacíamos con esto? ¿Lo guardamos en algún lado? En una lista de usuarios, Lo ¿no? guardabas en memoria en esa lista, creo. A ver, vamos a visualizar la lista. Entonces, eh, vamos a agregar un get que era... Listar, creo que era. Sí. Esto no es de acá. Ahí vamos. Ok, me lo guardó. Bien, ningún problema. O sea, este es el ejemplo que teníamos del JSON de lectura, ¿no? O sea, leíamos un número, me lo transforma a string sin ningún tipo de inconveniente. Voy a tratar de infundar un error a propósito. A ver, déjenme ver.
Que justamente con esto es bastante imposible lograrlo. A ver, veamos si yo tengo, por ejemplo, un atributo extra. Lo crea sin ningún problema también. Bien, los problemas empiezan a aparecer cuando tenemos algo así. Vamos a tener que modificar cosas. Vamos a ver desde el controller si tenemos preparado un user DTO que contenga una edad. Fíjense qué es el camino que estoy haciendo para modificar todo el curso de de una API, ¿no? O sea, básicamente estoy haciendo, Vos seguís la petición, claro. hacés el recorrido y la vuelta, la vuelta no, pero No, bueno, la vuelta no me hace falta, sí. pero sí. ¿Qué me está faltando acá? Hay algo de acá que no le está gustando, está acá arriba. Acá. Bien. Ya está. O sea, listo. Le agregué un atributo, modifiqué el modelo completamente, ¿no? ¿Y cuánto me llevó? No sé, 2 minutos. Menos, capaz. Ok, hay un constructor que no le gusta. Perfecto, vamos a crearlo. 12. 20. 30. 35. Bien, ahora sí, vamos de nuevo. Perfecto. Bien. Vamos a ver si yo enviándole esto así me lo agrega. Vamos a listar. Me debería haber listado. Ok, está todo bien. Ahora fíjense qué pasa si yo acá, en vez de enviarle esto sí creo que debería fallar. Le envío esto de acá. ¡Pum! Error. Pero fíjense qué bonito y qué interesante todo esto. Que nos tira una status code 400 de bad request. ¿Sí? Nos tiró un bad request. El JSON de respuesta es un JSON completamente diferente a uno que yo tenía preparado, en el que nos muestra todo el stack trace del error. Todo lo que también nos va a mostrar en la consola probablemente. Bueno, en este caso no. Nos está simplemente avisando que, como a manera de warning, que se capturó y se resolvió un error. Pero fíjense algo interesante, la API no se frena. ¿Y quién resuelve el error? ¿Spring? Spring. Ok. Exactamente. Exactamente. Ahora, ¿esto es algo legible para ustedes? No. No. Entonces, es por eso y es ahí donde nosotros vamos a transformar todo esto en algo que sea legible para quien sea que sea el consumer de nuestra API. ¿Sí? Igual, Martín, del otro lado deberían estar preparados para poder esperar un 400 y manejarlo en función de eso. Sí, pero quizás no con esta estructura. Pasa que Supongamos que nosotros tenemos una API que consume nuestra API y que está preparado para recibir un atributo status, un mensaje de error que se llame message error y en vez de un trace, no sé, un posible solución sobre ese mensaje de error. Lo que le estamos mandando es algo completamente diferente. ¿Se entiende? Estamos mandando algo por default de la API, o sea, del framework de Spring. Pero no está bien, ¿sí? Lo que está bien es, primero y, primero y principal, cada vez que se haga o se prepare una API para que responda con un determinado mensaje de error y un determinado estado, documentarlo, ¿no? Decir, bueno, cualquiera que consuma esto, ¿sí? Yo, en caso de que me manden una bad request por tal cosa, voy a retornar con tal cosa. Entonces, las APIs que nos consuman van a estar preparados para, en caso de recibir ese mensaje, hacer algo, ¿no? ¿Se entiende esto?
O sea, tiene que haber, o sea, primero tenemos que tener documentado cómo vamos a responder en caso de errores y después las APIs que consuman nuestras APIs van a tener que adaptarse, a menos que sea al revés, a menos que yo esté creando una API para que otra API lo consuma. ¿Se entiende? Que ya está creada. Ahí yo me voy a tener que adaptar a qué mensajes de error está preparada para recibir. ¿Se entiende? Sí, yo lo que decía es tipo devolverle estaba esperando un string y me mandaste bueno, al revés, no. Estaba esperando un número y me mandaste un string, algo así. Sí, Porque si no medio totalmente. lo dejaba en bola, tipo el chabón. Totalmente. O sea, eso va a depender 100% del mensaje de error. ¿Sí? Supongamos que el que nos está consumiendo viene de front. Claro. ¿Qué va a hacer con esto alguien de front? Sí, Depende mucho de la maldad del developer de backend. por eso te digo, o sea, si viene solamente, meramente de un equipo de front el que consume nuestra API, que solamente le dijeron vos acá en JavaScript meté fetch acá y listo, y esto funciona. ¿Está bien? Que solamente entiende eso. Y si le enviamos algo así, lo más probable es que no sepa resolver esto. ¿Sí? Ahora, si viene alguien de full stack que estudió en codo a codo conmigo, bueno, capaz que esto le suene un poquito más, ¿no? Capaz. Sabemos a quién Vamos echarle la ahí, culpa. vamos. Bien, exactamente, ahí saben a quién echarle la culpa. Bien, no, fuera de joda, esto se maneja y se captura, ¿sí? Mediante excepciones en Spring. Y eso es lo que vamos a ver en la clase que viene, ¿sí? Les di un solo ejemplo, que es el ejemplo más básico de HTTP Message Not Readable Exception. Pero la verdad es que hay muchas más excepciones. El HTTP Message Not Readable Exception, es una de las 3 excepciones importantes que vamos a ver. ¿Sí? Ahora esto se dio en el controller, ¿no? Porque lo que no pudo hacer es mapear Muy buena el DTO. pregunta. ¿Dónde surgió esta excepción? Claro, porque no pudo mapear Nosotros le dijimos que iba a tener Claro, el DTO iba a tener uno que era integer y resulta que lo quería mapear y no lo pudo mapear. Entonces, correcto. O sea, esa excepción se frenó antes de llegar a esta línea. ¿Sí? Antes claro. de llegar a esta línea, es decir, entre el controlador y el consumer, que en este caso es Postman, Ujú. surgió esa excepción. En el viaje. ¿Sí? Justo ahí. Sí, obvio que estamos grabando. Todo lo estamos grabando. Por las dudas. Bien. La clase que viene arrancamos con esto, ¿sí? Vamos a ver cómo capturar excepciones y cómo manejarlas desde Spring. Y agregamos una nueva capa a nuestra cebollita, ¿sí? Que va a ser exceptions. ¿Sí? Ya lo dejo ahí para que la clase que viene lo hagamos. ¿Les parece? Dale. Estuvo linda la intro, ¿no? Arrancamos con un Y error así de entrada. Pa, toma el el error. cliffhanger. A ver qué va a pasar.